de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo. Concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ofrecemos una salve a la Virgen María por todas las benditas almas del purgatorio. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. que por tu santa cruz redimiste al mundo. Sea por siempre bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Sin Purísima. pecado concebida. Ave María Sin Purísima. pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.
Ave María, oh Purísima. Buenas noches, queridos hermanos. Nuestra Santa Misa del día de hoy es en acción de gracias a la Santísima Trinidad, María Auxiliadora, San Juan Bosco, San José, Divina Misericordia, San Miguel Arcángel, San Francisco, San Cayetano, Jesús Misericordioso, Virgen de Caacupé, Virgen del Carmen, Santa Catalina. Rezamos por el trabajo de Gustavo Adolfo, Julio César, familia Collar Lovera, Margarita, Adriana, Mariela, Cintia, Roberto, Carlos, Oscar, Ricardo, familia Cantero, Alejandro, Wilma, Dayana, Romina, Cristian, Alberto, Julio. Rezamos por la defensa de tesis de Romina Macarem. Rezamos por la salud física y espiritual de Neri Rolando, Brian, Teodora, Segundo, Alba, Diana, Isaac Bautista, Lucía, Johnny, Rafaela, Victorina, José, Carlos Aguilera, Félix Fernández, Cándida, Eulalio, Jacinta, Sandra, Mónica, Luis, Olivia Antonella, Tomás, Rosa, Nelson, Elpidio, Fátima, Karen, Celso, Denis. Rezamos por las familias Gamarra Medina, Gamarra Agüero, Gamarra Mesa, Minela Ferreira, Fernández, Duarte, Acosta Insbram, Noguera Rodríguez, Rodríguez Peña, Villalta Noguera. Rezamos por la conversión de María, Julio, Venancio, Mafaldo. También rezamos por nuestros hermanos difuntos, Anastasio, Padre Pedro Silva, Lorenza, Derlis, Inocencio, Julia, Dolores, Martín, Pío, Petrona, Agustín, Dionisio, Justo Pastor, Luciano, Leonarda, Mario, Carlos, Juan, Anastasio, Eduardo, María Josefina, Alfonso Cardú, Trifona, Florencia, Florentina, Santiago, Crispín, Lorena, Clementina, Hugo, Don Francisco, Asunción, Carlos, Lucio, Clarita, Juvencia, Angelito, Romina, María Angélica, Vicenta, Ricarda, Matilde, Francisco, Ángel, José Elías, María Secundina, Isabel, Evaristo, Rufino, María Atanasia, Victoria, María Paz, Virilo, Javier, Feliciana, Germán, Santiago, Calixta, Sebastián, Romualdo, y por todas las benditas almas del purgatorio.
Buenas noches, queridos hermanos. Nuestra Santa Misa del día de hoy. En la liturgia de hoy, Jesús utiliza frecuentemente imágenes para revelar su identidad. Él está en nosotros y nosotros en Él. Así nuestra vida está impregnada de su vida. Nos ponemos de pie y recibimos a quien preside esta Santa Eucaristía. Se dio. Viva Cristo resucitado. Y viva María Auxiliadora. Un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Qué lindo es encontrarnos y ahora con la luz de Cristo que ha resucitado y con las nuevas luces que tenemos en la capilla. Así que un fuerte aplauso para el esfuerzo de la comunidad. Ñañe iluminabaite, eso quiere decir resurrección también, ¿verdad? Pero eso refleja también, ¿por qué? Porque refleja también el piso, así que otro fuerte aplauso, demasiado lindo está. Quiere decir que siempre hay un esfuerzo, hay un crecimiento y eso también demuestra nuestro camino en la fe. Así es que vamos a comenzar esta Eucaristía, hoy tenemos muchas intenciones, como siempre, queremos pedir por nuestros hermanos de nuestra comunidad, por Brian, por Neri, Rolando, por Rafaela, por Ovidio, por Celso, Joana, María, Avelina, Aníbal, también por nuestros hermanos difuntos, Inocencio, Candia, 7 años de su fallecimiento, también Herminio Pavón, en el 9º día de su fallecimiento, y queremos rezar por Fulvia, 2 años y 6 meses de su fallecimiento. Yo recuerdo que la señora Fulvia, incluso con Yande Upucuepu y Poré, habíamos hecho un programa, ¿verdad? Y ahora le pregunté ahí a la nuera que está también participando aquí con nosotros y toda la familia, entonces, ¿cómo anda el esposo? Dice que cumplió recién 80 años también, pero él está hacia el sur, ahí es la casa. Bueno, así es que rezamos por todas estas intenciones. Y como siempre, Ñande Yarañe, que transmite, hoy tenemos la alegría de celebrar los 96 años de Juana Estanislá. Así que me fui también, la señora Juana Estanislá, 96 años, que agradece al Señor. Le dimos una bendición especial y ella está mejor que todos nosotros juntos. 96 años, imagínense. Historia maravillosa en su vida. También le dimos la bendición especial hoy, pasamos también por su casa, por la señora Asunción se llama, 76 años de vida, la señora Asunción con su familia, también que agradecimos al Señor. Y rezamos por la salud de José Samaniego, que mañana en IPS va a ser intervenido. Así es que rezamos por él, es el sacristán donde yo estoy viviendo, ahí con el padre Silvio, San José Obrero, José Samaniego, así es que rezamos por él. También rezamos por Carmen, por su salud, y por nuestros hermanos difuntos, el eterno descanso de Yeruti Frutos, y por todas las otras intenciones que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Iniciamos esta Eucaristía haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y vencido a la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y nos reconocemos ante el Señor pecadores y le pedimos humildemente perdón. Gloria
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti nuestros corazones, para que liberados de las tinieblas de la incredulidad, nunca nos apartemos de la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las lecturas indagan en nuestras vidas con las siguientes preguntas. ¿Dónde está el amor y el respeto anunciado por Jesús? ¿Qué pasó con el no juzgar el Evangelio? Escuchemos con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto, se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos, y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta, de los fariseos que habían abrazado la fe, y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Palabra de Dios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes, así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid. Tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto,
porque separado de mí nada puede hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva María Auxiliadora. Viva San Juan Bosco. Y viva Santo Domingo Sabio. Fuerte aplauso entonces para estos santos. Bueno, fíjense que es muy interesante porque hoy 6 de mayo estamos celebrando también la fiesta de este jovencito, que fue alumno de San Juan Bosco. Y Santo Domingo Sabio, uno de los primeros jóvenes, ¿verdad? 14 años y un poquitito, y ya llegó al altar. Y como aquí también siempre le recordamos a San Juan Bosco, y sobre todo María Auxiliadora, como lleva el nombre de nuestra comunidad, de nuestra capilla. Bueno, todo esto se ve y se tiene que ver en el fruto de nuestra comunidad. San Juan Bosco siempre decía, ustedes quieren, dice, algún milagro. Después, ¿cómo continúa? Pidan a María Auxiliadora y verán los que son los milagros. Bueno, esto es muy importante tener en cuenta. Ciertamente que el que realiza el milagro en la vida del cristiano siempre es Dios. El milagro más grande, ¿cuál es? A ver si alguien me puede decir, ¿cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer? ¿Y cuál a mí? Va a calcularme. Va a belleza. Nuestra propia conversión. ¿Cómo? La vida. Muy bien, che. Yo pensé que me iba a decir, que me sane de un cáncer, que tenga mucha plata, estilo protestante, prosperidad, prosperidad, vea el milagro de Dios. No, ahí está. La vida comienza por ahí, es el milagro más grande. Dios te da la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Es el milagro más grande. Ñandena Imbama, es decir, Dios ya nos hace entender que este es el milagro más lindo que hemos recibido. Y hoy eso me hizo recordar, porque le estaba diciendo que estuvimos acompañando a la señora Juana, 96 años, y a la señora Asunción, 76 años. Y la señora Asunción hace 27 años que es ciega, y justamente por algunas situaciones de mala praxis famosa, ya es ciega. Bueno, en fin, 27 años atrás. Y uno tiene que llevar esa cruz sobre los hombros, pero en fin. Pero igual la vida es la vida y eso es lo que agradecemos a Dios y hoy agradece 76 años. Cada uno de nosotros tiene algo que agradecer en la vida. Y luego, lo otro, los dos elementos más importantes del regalo de Dios y del milagro de Dios. Porque pelas a ideas, ¿qué es lo más difícil? Convertirse, la conversión. Eso es lo más difícil, porque muchas veces escuchamos tantas situaciones, tantas voces que hay por ahí, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer. Anín de vir, donde van ahí, pepe, mondaponado, fulano donde es socio, yo era chupé, algún trabajito, mi perro, y así, ¿verdad? Y ese es el pan nuestro de cada día, lastimosamente. Estamos insertos en un ambiente tan corrupto que para nosotros casi, ¿verdad? O sea, pasa como desapercibido. Pero esa es la realidad, eso es lo que se respira, eso es lo que se siente y eso es lo que se ve, ¿verdad? Entonces, más o menos queremos maquillar las cosas, pero si uno tiene un dedito de cerebro, enseguida se da cuenta que no es así, ¿verdad? Entonces, por eso el milagro más grande que el Señor puede realizar, si somos sinceros ante Él, es la conversión del corazón, de nuestra vida. Volver a enderezar nuestros senderos hacia Dios. Bueno, y justamente la palabra de Dios, si ustedes estaban atentos, esa primera lectura, estamos en el capítulo 15, aquí comienza ya una dificultad después de que Pablo y Bernabé fueron elegidos por Dios.
capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles nos había contado que en un momento de oración, la fuerza del Espíritu como que les habla, les indica y les dice, resérvenme aquí a Pablo y a Bernabé porque ellos son los que los necesito porque los tengo que enviar para anunciar el Evangelio. Bueno, y ellos así comienzan su trabajo misionero. Ahora estamos ya en el capítulo 15, Joma y Bey por todas partes, ya sufrieron de todo un poco. A Pablo ya le apedrearon incluso, él igual sigue perseverante, tiene la fuerza de Dios para seguir anunciando a Jesucristo. Va, viendo porque lleva, ¿por qué? Y porque está seguro de lo que está anunciando es ese amor de Dios para con la humanidad y lo hace a través de su evangelio. Entonces, es lo que ojo, a pesar de que le cuesta sangre también a él, le apedrean, le creen ya medio muerto, lo sacan ya de la ciudad como para tirarle entre los muertos. A Pepe Pablo, oye, recupera, llegó puñado, disparar, pero después continúa de nuevo predicando y en esa misma ciudad. Y nos cuenta que ahí dice que mucha gente, y sobre todo después de eso, oye, a la cuenta, ¿quién vio a este tipo? Que a pesar de todo lo que le pasó, él sigue ahí, con fuerza, a pesar de lo que le había sucedido, sigue anunciando a Jesucristo, no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo, queridos hermanos, a todo lo que le pueden decir o le pueden difamar o lo que sea. ¿Por qué? Y porque él está seguro de que está anunciando a Jesucristo y está anunciando la buena noticia. Y ahora nos encontramos en este capítulo 15 y continúan los problemas, pero ahora ya no es un problema externo. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está entre nosotros. ¿Dónde está el problema? Entre nosotros. Siempre ya hay problemas internos. Y los problemas internos suelen ser incluso peores que los problemas externos. Algunas veces los problemas externos que tú ya defender porque ya es bueno, entonces ya para poder luchar contra los problemas externos que vienen de afuera, los que nos atacan desde afuera. Pero cuando el problema es intestinal, intestino, interior entre nosotros, pega tú y yo ahí. Porque ya yo su bebé. Yo no sé si ustedes llegaron a tener la experiencia de meter dos más o menos, pero la de Monguero, 3 maracallados, 4 maracallados, y vos sabes, de Monguemí maracallá vos sabes, a Peña y la vende vos sabes. Desastre. No sé si tuvieron la experiencia. ¿Vieron alguna vez? Tenés que jugar la maracallá, o denunciata. Bueno, ¿se dan cuenta? Pues yo recuerdo, ¿verdad? Veía así, que le metían los gatos dentro, a maracallá, a 3, 4 maracallá, y vos sabes, bella, oña pedí. Eres el saco. Va, ese oño caramba, y allá adentro de la bolsa. Bueno, y algunas veces nosotros somos así. Baracallá, y ña yo cutupá, ñaño, UBB, ñañe, vayan de la pisar, anda hacia usted y peamos entre nosotros. Eso es lo peor. Y justamente esto es lo que está sucediendo aquí, eso es lo que nos cuenta Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15 comienza. Porque ciertamente que vienen de otra comunidad, vienen, dice, desde Jerusalén, vienen y están visitando la Grecia, donde Pablo y Bernabé están predicando y muchos se están convirtiendo y están siguiendo el Evangelio de Jesucristo. Pero acuerdo a una comunidad, hoy Shaikwa, y acuérdate, movió, y acuérdate, tú me tuve. Oye, pues no puedo ir ahí veneno. Y aquí es el problema de la circuncisión. Es decir, seguir las leyes de los judíos, del judaísmo, como antiguamente, para después ser cristianos. Dentro de la lógica, no es que está mal, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que Jesús es el cumplimiento del judaísmo, en la lógica, entonces, es para la guajina del judaísmo, para entender que en el cristianismo con Jesús se cumple lo que Dios nos había prometido en el Antiguo Testamento. En la lógica está bien, pero hay ciertos elementos, queridos hermanos, que ya embuma. Todas las cuestiones que son simplemente rituales,
todas las cuestiones que simplemente es hacer por hacer, pero que no son necesarias para nuestra cultura, para nuestra forma de pensar. Y esto es muy importante, porque una vez señalé, no, porque antes lo se hacía en el año 1900, se hacía así. Juan Jaime 2026. Entonces tenés que saber cuál es la realidad. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, entender, dar pasos, tener, porque el cristianismo de por sí lo que Jesús trajo es la universalidad. Universalidad quiere decir esa capacidad. El cristiano tiene que tener la mente siempre abierta cuando es buscar el bien. Pablo por eso, después en su discurso, él va a decir, yo me hago judío con los judíos, me hago griego con los griegos, me hago pagano con los paganos, con tal de ganarlos para Cristo. ¿Entienden? Es decir, la cultura. Y eso es lo que el Papa Francisco nos insistía mucho durante su pontificado. Iglesia en salida. Ya mañana. Ustedes siguen haciendo siguen visitando las comunidades y eso es lindo. Iglesia en salida quiere decir ir, visitar, anunciar, invitar. No podemos quedarnos en nuestro pequeño círculo, no podemos quedarnos encerrados como si nosotros aquí tuviésemos toda la verdad. Somos los kadosh, es decir, los santos, los puritos que estamos aquí. Santito. No, somos pecadores como cualquiera, pero sin embargo que hemos entendido que el anuncio de Jesucristo es un anuncio para la humanidad. No es para una secta, no somos sectarios, somos eclesia. Y como eclesia quiere decir somos comunidad, somos familia. Tenemos que salir, tenemos que anunciar y dar a conocer a Jesucristo para que todos podamos contribuir. Cada uno tiene que dar esa cualidad que ha recibido como don de la vida. Bueno, y aquí entonces ante esa situación, que estos que vinieron de Jerusalén comienzan a minar a esa comunidad griega, porque le dicen, no, venda peyapo y no la orero yapo, amó, entonces no va ley la verdad, venda cristiano, en síntesis, a la cuenta. O sea, yo tengo que repetir lo que ustedes hacen, pero ustedes son judíos, nosotros somos griegos, nosotros vivimos nuestra realidad. Tenemos que traer los valores del cristianismo, los valores del evangelio, pero ponerlo a nuestra realidad, aquí, del Paraguay, a nuestra realidad de Grecia, a nuestra realidad de Italia, a nuestra realidad de donde sea. Entonces cada uno tiene que leer y entender cómo tengo que ser honesto en el Paraguay, cómo tengo que ser honesto en Brasil, cómo tengo que ser honesto en Estados Unidos, cómo tengo que ser honesto en donde yo me encuentre. Entonces eso lo vamos a poner en práctica en el lugar donde nosotros estamos viviendo, en esa cultura en la que estamos viviendo. Y no solamente en la cultura así general de una nación, sino que después también en ese oficio que vos tenés. Si vos sos un ministro, entonces tenés que vivir como ese ministro que está llevando la comunión siempre a la gente. O sea, tiene que ser ejemplo. Tenés que poner en práctica tu ministerio extraordinario de la comunión. Si yo soy ministro, pero ministro con esta vocación sacerdotal, entonces yo ¿cómo tengo que vivir el amor? ¿Cómo tengo que vivir la honestidad? ¿Cómo tengo que vivir la generosidad? ¿Cómo? Yo, sacerdote. Como ministro, tengo que vivir de esa manera que Dios me está pidiendo. Si vos sos presidente de la presidente, entonces va ella de manejata la de grupo, va ella de manejata. Y bueno, a vos se te encargó, ¿verdad? Porque vos sos el presidente aquí de esta comisión económica de tu capilla. Entonces, más bien de la de presidente, la de ella vamos a llevar lo que tu comunidad, lo que tu capilla verdaderamente está necesitando. Si vos sos delegado, y bueno, me han delegado, hey, ¿y dónde? De delegación. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, eso es lo que aquí Pablo y Bernabé le quieren hacer entender.
Bueno, ese es el problema. Pero háganla ya mañana, ya esa, ¿cómo solucionan el problema? Y aquí viene una palabra en griego, es muy interesante porque en griego pues nosotros decimos diálogos, ya dialogana, pero es interesante porque en griego dia quiere decir separar. Al logo se dice palabra separada. Con angañende, a veña baba, añebam, con angande heite. Ya dice la diálogo. Reñende, añese, reñende, añese, reñende, a veña. Ya la diálogo, de ahí monólogo. Monólogo dicen deca tu la ñea, lo demás, toquín baite. A ver, diga tu hija imbabe. Ñaquín baita. Porque orero, emago y va, a ver, diga tu hija imbabe. Y entonces, Pablo y Bernabé lo que hacen, dice, primero se armó, luego dice, una trifulca, una discusión ahí, o minaje, ya la satánina, ¿verdad? Porque es esa tentación de la división, del diabolos, del diablo, justamente separar las voluntades, separarnos entre nosotros, andan yo entendés, apealo y coge, ya que te recuerdas, apeala diabolos. Separar, dividir las voluntades. Diablo, ya debe de diablo entonces. Va a dejar por querer separar a las personas. En lugar de unirlos, le está separando. Eso quiere decir diablo. Y entonces ante esa situación tenemos que nosotros poner en práctica el diálogo. Ya ñemongueta, ya examina. Va el anderea, va ella ya yapona. Y ellos piden el diálogo. Primero entre ellos en la comunidad y después se van para hablar. Van hasta Jerusalén, imagínense, está viaje, pero oiga, pero para poner bien claro cómo vamos a trabajar. Por no que la yaguatareína, ya pues tambaeja, ya yaguiboína, yaguatacaneína, entonces peando pucumo ay. Por lo tanto, tenemos que estar bien en la verdad de nuestro camino. Y después, queridos hermanos, lo más lindo es la solución que van a encontrar después. A pesar de que también siempre vamos a encontrar, porque ahí la lectura nos decía que mientras ellos se exponían, mientras pasaban por las comunidades, ellos contaban, anunciaban, pero para todos, sino que a todos, porque la salvación es universal, la salvación es para todos. Para el pecador como para que está el camino de Dios. Pero somos nosotros quienes entonces tenemos que escuchar, saber para ponernos en el camino justamente del Señor. Y nosotros vamos a ser sus apóstoles, los misioneros, los que vamos a llevar adelante. Tenemos esa misión de anunciar el Evangelio. Y como les dije, después continúa, y ahí en esa misma comunidad está hoy en la hojendúas y nada, y luego está paso. No siempre, queridos hermanos, vamos a encontrar en los grupos que todo el mundo te van a aplaudir. No. A nivel la ñaña ilusionate. Llegó a nosotros estamos, año tico guanga, 2026. Allá a calcular la ñandela ya icono en serio la paraguayo en San Pedro. Y que tú en el 238.428. Y que tú y como ñandela cristiano. 2026 de mañana. Saíma. 238.000 venga tú y como de la cristiana. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Siempre yo bebe la hipopindá, y mondá, y yapúa, doya poseya, veñan de yara, yerurea, ñandé, y claro, y entonces, en lugar de construir, destruimos. Bueno, pero tenemos que pensar en positivo, y termino diciendo simplemente porque todo lo que aplaudimos al comienzo y dijimos que son así obras, obras son verdaderamente lo que te hablan, ¿verdad? De todo lo que ustedes están haciendo aquí en su comunidad. Esas son las que muestran lo que dice el Evangelio. Porque dice, en la medida en que nosotros vivimos unidos a Cristo, así como el sarmiento dice, el sarmiento tiene que vivir unido a Cristo. La andena que ti no rama, vea, que ti vegajo, vea, amón de más. Vea ahí, seco. Vayan dore cobeima la savia, ya no tiene vida. El que se ha separado de Cristo, queridos hermanos, ya está seco, solamente sirve para
juntar, remandé tata, amonde, ¿entiendes? Entonces por eso el Señor dice, para poder construir nuestra comunidad, poder construir la unidad, poder hacer que nuestra comunidad responda a las necesidades de todos, entonces tenemos que estar muy unidos a Jesucristo. Y este tiempo de Pascua significa estar muy unidos al resucitado, porque Él me taña la nueva vida, Él me taña peña y cotemea para poder empujar con energía y con alegría esta nueva vida que Él nos trajo. Que así sea. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ahora ante el Señor todas nuestras intenciones. Para que la Iglesia reconozca siempre a Cristo como la vida y nos conduzca hacia el viñador que es su Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que trabajen con transparencia, honestidad y justicia, oremos al Señor. Por nuestros hermanos enfermos y sin esperanza, para que descubran a través de nosotros a Jesús impregnado en nuestras vidas, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor reciba en su casa a nuestros hermanos difuntos y les conceda la vida eterna, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que como la vida y el sarmiento permanezcamos unidos a puerta de nuestro novenario, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a rezar por Brian, Neri, Rolando, Rafaela, Ovidio, Celso, Joana, María, Belina, Aníbal, por la salud de ellos y también por nuestros hermanos difuntos, Inocencio, Candia, 7 años, Herminio Pavón, 9º día de su fallecimiento, Fulvia, 2 años y 6 meses de su fallecimiento. También agradecemos la vida de Juana Estanislá, 96 años, 76 años la señora Asunción, por la salud de José Samaniego, de Carmen, y por el eterno descanso de Yerutí Frutos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Junto al pan y el vino, presentamos al Señor nuestras vidas, con sus alegrías, luchas y esperanzas, que todo sea transformado por su amor en ofrenda agradable. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, del trabajo del hombre, que recibió tu generosidad, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lava el todo, Señor. Mira. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, glorificarte, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros, intercede en nuestro favor. Inmolado, ya no muere más, muerto, vive para siempre. Por eso, el mundo entero está llamado a la alegría. Nosotros con los ángeles y arcángeles cantamos el himno a tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, El honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Todos los santos cantamos para Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de todos estos hermanos nuestros por quienes estamos rezando y los recordamos en esta Eucaristía. Por la salud de Brian, Neri, también pedimos por Neri Rolando. También pedimos por Rafaela, Ovidio, Celso, Joana, María Belina, Aníbal. Y te pedimos también por nuestros hermanos difuntos, Inocencio Candia, Herminio Pavón, Fulvia, también por el eterno descanso en Yerutí Frutos. Y agradecemos los 96 años de Juana Estanislá, 76 años de Asunción,
y por la salud de todos estos hermanos nuestros, José Samaniego y Carmen. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, María, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Yara o besara Rei Ava Angkai Para Pui Ore Kubereko Jesucristo Upanyang Yara o besara Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Cristo, la vid verdadera, se nos entrega hoy como alimento espiritual. Nos acercamos con fe a recibirlo. Comunión espiritual. Creo, Jesús, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén. No
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame hacia ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos, le damos la cordial bienvenida también a todos aquellos que nos siguen a través de las diversas plataformas de Yandeyar Añé, desde la Capilla María Auxiliadora de Lambaré. Hoy compartiendo ya dentro de este mes de mayo el mes de María, el mes dedicado por excelencia a la bienaventurada siempre Virgen María y también nuestra titular a María, auxilio de los cristianos. Por ello le damos la cordial bienvenida, como siempre, a nuestro querido Padre Víctor Cabañas, también al diácono Beltrán, muchas gracias por su presencia, a cada uno de los que hoy comparten con nosotros este momento de intimidad con Jesús en la Eucaristía. El día domingo tendremos nuestra Eucaristía a las 8 de la mañana. Lo presidirá el Padre Ricardo González. Y en la entrada, aparte de las plataformas de la colaboración propia con el canal, también está la imagen de la Virgen y al lado hay una pequeña alcancía. Le queremos pedir que nos ayuden porque todo lo que ahí se recaude va a ser para solventar el costo de las flores del día de nuestra fiesta patronal. Entonces, ahí por favor nos ayudan porque ustedes saben que el costo de la fiesta patronal es de aproximadamente unos 10 millones, aproximadamente se gasta en esos 11 días. Entonces, de esta manera para ayudarnos y que esto realmente sea una enorme y gran fiesta. Nos ponemos en pie y saludamos a la Madre de Dios, Reina del Cielo, alégrate, porque a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado como lo ha dicho. Aleluya. Alégrate y gózate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor. Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Oración final. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y antes de despedirnos simplemente, creo que están aquí los parientes de la señora Fulvia, ¿verdad? ¿Quién está? Está su hijo, parece, ¿verdad? Ya está su hijo, la nuera, bueno, entonces vamos a decir así entre comillas, como regalo, porque Yandeyar Añé estuvo en la casa de ellos aquí cerquita. Vinieron cuando estaba enferma la señora Fulvia. Entonces hoy a las 21 horas de mañana Yandeyar Añé vamos a volver a pasar ese programa, ¿está? Que le habíamos grabado justamente para recordarle un poco. Ella falleció entonces ya hace 2 años y 6 meses, qué rápido pasa el tiempo. Y nosotros como Yandeyar Añé fuimos justamente unos días antes y estuvimos, no sé cuántos meses antes fuimos, 1 mes o 2 meses antes, ¿verdad? De que fallezca. 2 meses, 3 por ahí, 2, 3, ya. Así es que hoy a las 21 horas, así todos los que nos están viendo también de Yandeyar Añé, para que le conozcan un poco ahí a esa familia, a la señora Fulvia, que ya desde el cielo nos bendice. Y ahora nos disponemos para recibir la bendición del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva María Auxiliadora, y viva Cristo resucitado, y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, y ahí me dijeron que también van a repartir algo al salir. Así que ya Caro imita y todo lo que quieran servirse. Ahí parece que trajeron, como se suele decir, novena paja, ¿verdad? Entonces que ofrecen algo para comer. Muy bien, hacemos nuestro canto final.